Quiero invitarlos muy especialmente a el lanzamiento de mi libro, Estrategias de película, Lupe Vélez y Dolores del Río en las industrias fílmicas de México y los Estados Unidos, que se llevará a cabo en la Feria del Libro de Bogotá. Será el 2 de mayo a las 5 de la tarde en el stand UNAL y estaré conversando con la profesora Tania Pérez Bustos sobre el proceso de escritura de este libro y las cosas que digo en él. Quiero compartir un poco de mi investigación en este espacio, por contarles sobre quiénes fueron Lupe Vélez y Dolores del Río, estas dos actrices mexicanas magníficas, cuáles fueron esas estrategias tan interesantes que ellas utilizaron para sobrevivir en contextos que eran difíciles por el racismo y el sexismo de la época, y contarles también un poco sobre cómo fue para mí realizar esa investigación, buscar fuentes, buscar imágenes, ver películas y escribir sobre este tema tan interesante. Entonces, las y los espero en la Feria del Libro de Bogotá. Qué ganas de poder compartir el resultado final de esta investigación, y pues también en ese momento podrán tener acceso a la copia impresa de este libro que, como pueden ver, está súper bonito, con un título brillante en la portada y con muchas imágenes que únicamente están públicas en este libro. Algunas vienen de archivos públicos, otros de archivos privados. Entonces, bueno, para que aprovechen tener una copia impresa de este libro, que me parece que quedó divino en términos del diseño. Muchas gracias por todo el trabajo del centro editorial y nos veremos entonces en la Feria del Libro de este año para seguir hablando sobre estas actrices. Hola, amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Hoy tengo el placer de hacer un videoblog de película con María Paula Orozco Espinel y su último libro, Estrategias de película, Lupe Vélez y Dolores del Río en las industrias fílmicas de México y los Estados Unidos, 1921-1946. Un precioso libro de historia de las mujeres en la industria cinematográfica mexicana, del cual nos va a hablar María Paula, de quien nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas de tenerla en la historia detrás de los libros. Así que bienvenida, María Paula. Muchas gracias, Mabel, qué gusto estar aquí. Es en serio, siento que un sueño cumplido poder acompañarte en este espacio. No, para nosotras y nosotros, de verdad, un placer que estés aquí. Nos sentimos muy orgullosas de tu trabajo, quienes hacemos historia de las mujeres, de tu trayectoria. Ya habíamos tenido la posibilidad de coincidir con María Paula en el libro Ni calladas ni sumisas, historia de la transgresión femenina en Colombia. Así que genial, que ya nos conocemos de tiempo atrás. Entonces, pues vamos a comenzar por el inicio. María Paula, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco tu trayectoria, dónde estudiaste, por qué historia de las mujeres. Yo soy historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, hice allá el pregrado y luego salté a hacer la maestría en estudios de género ahí mismo en la Universidad Nacional de Colombia. Y ahora estoy haciendo el doctorado en historia en la Universidad de Pittsburgh. Este es mi último año, ya pronto me terminaré el doctorado en historia. Y yo empecé a hacer historia de las mujeres, la verdad no sé, porque siento que fue como una decisión que me tomó más a mí de lo que yo la tomé a ella. Dentro de las clases en la universidad, en el pregrado en historia, cuando yo estaba en el pregrado no teníamos clases de historias de las mujeres, no existía este enfoque, digamos, mucho en el departamento. Y justamente yo creo que esa ausencia fue la que me llevó a mí a tener más curiosidad y a estar más interesada por saber qué estaba pasando con esta otra mitad de la población de la que sabíamos tan poco. O de la que yo estaba aprendiendo tan poco, sí. Y por eso terminas en la Escuela de Estudios de Género, buscando precisamente responder esa inquietud, llenar ese vacío. Sí, justamente. ¿Cuándo recuerdas tú en el pregrado que haya sido la primera vez que tuviste contacto con mujeres en las fuentes? Yo tomé clase de América 4 con la profesora Gisela Kramer, que luego fue mi directora de tesis. Y esta clase de historia de América podíamos elegir pues, lo que quisiéramos para el trabajo final. Y yo trabajé sobre las mujeres en la Revolución Nicaragüense.
Y me acuerdo que llegué a ese tema porque estaba como buscando en las bases de datos de la universidad como sobre qué había fuentes que yo pudiera trabajar y descubrí que en el fondo de documentación, que queda ahí mismo en el Manuel Ancísar, como cerquitítica del departamento físicamente, tenían un montón de fuentes primarias sobre la movida de las mujeres en las cooperativas y demás durante la revolución en Nicaragua. Yo dije como, ya está aquí, está muy cerca, está muy fácil. Es Voy una a arrancar. documentación de la Escuela de Género, ¿no? Sí, exacto. Que está ahí en el Manuel Ancísar. Sí. Y digamos, ¿qué información te daban estas mujeres, como cruzándolo con otras perspectivas de los estudios de género, lo interseccional, o lo mismo que trabajamos en Ni Calladas ni Sumisas, la transgresión, que veías allí? Sí, esto resulta muy interesante porque digamos como que mucha gente ha hecho historia de las revoluciones en América Latina, hasta la revolución de México, Cuba, Nicaragua, etcétera. Y algo que se ha visto en estas investigaciones es que las ganancias para las mujeres no fueron tantas como para los hombres que participaron en las revoluciones. Por ejemplo, cuando se hace de repartición de tierras, se le asigna la tierra al hombre de la familia y entonces las mujeres no tienen el beneficio a este acceso. O si se está hablando sobre el trabajo en el campo, se entiende el trabajo de las mujeres como un apoyo y no se, digamos, se centra lo que ellas hacen como parte de la labor productiva. Y en estas fuentes, pues yo veía justamente a las mujeres contando la historia de cómo ellas se habían parado dentro de la revolución para hacer las demandas que eran específicas de las mujeres y lograr las cooperativas de mujeres, lograr, digamos, como una presencia más grande al nivel del gobierno revolucionario. Y entonces, estas mujeres que encuentras en el fondo de documentación, ¿son el origen de tu interés por la historia de las mujeres o cómo conecta esto con la maestría? Pues simultáneamente que yo estaba en el pregrado, seguí en contacto con la profesora Gisela Kramer, tomé otras asignaturas con ella y ahí me interesé mucho por el tema de la política de la buena vecindad porque es algo como que juntaba muchos intereses que yo tenía. Es historia cultural, pero también es historia visual, hay muchas cosas como el tema fílmico, etc. Y comencé a trabajar sobre una actriz brasileña, Carmen Miranda, y el rol que ella tuvo en Hollywood durante estos años, que los Estados Unidos estaba intentando mostrar una buena imagen de América Latina, y lo mejor que lograron mostrar fue esta imagen súper tropicalizada de Carmen Miranda, que de pronto alguien tiene las referencias, esta mujer del turbante con frutas en la cabeza, que baila preciosa, y yo empecé a trabajar sobre ella para mi tesis del pregrado en historia. Y luego tuve muchísima suerte que tuve el apoyo de mi directora de tesis, de Gisela, para seguir explorando ese interés investigativo que había surgido sobre ese periodo histórico, sobre las mujeres en el cine, ese periodo específicamente. Pero ya desde la maestría en estudios de género, fue ahí como donde yo encontré, digamos, un hogar teórico para seguir pensando estas mismas cosas que yo venía pensando, pero tener un sustento mucho más fuerte a nivel teórico de qué era eso que se estaba viendo en pantalla y por qué era tan interesante. Entonces, durante la maestría en estudios de género, y de hecho ese es el origen del libro por el que estamos hoy acá, empecé a trabajar sobre Lupe Vélez y Dolores del Río, que las ven en la carátula, un par de actrices mexicanas preciosas, con unas carreras supremamente interesantes, y yo la verdad me enamoré del rol de que ellas tuvieron en Hollywood y en la industria mexicana en ese momento, y pues nada, me encarreté, muchos años de investigación después llegamos a esto. Y hay otra mujer y que está inscrita en las industrias culturales por quien también se interesan, tú y Daniela Moná, que es el capítulo precioso que hay en Ni Callar ni Sumisas, que se los recomendamos muchísimo. Si quieres, cuéntanos un poquito también de Gloria Valencia de Castaño. Ay, Mabel, muchas gracias por esa pregunta. Me encanta que tú tienes como todo el arco de las diferentes investigaciones que me han llevado a hacer el tipo de trabajo que hago hoy en día. Sí, con Daniela Mona, mi amiga y colega del pregrado en Historia, escribimos un capítulo sobre Gloria Valencia de Castaño que fue publicado en el libro editado por Mabel, un libro precioso, mega recomendado. Está en acceso abierto, ¿no? Busquen Ni Calladas ni Sumisas, acceso abierto. Y este capítulo que nosotras escribimos cuenta la historia de cómo Gloria Valencia de Castaño simultáneamente hace dos cosas al mismo tiempo. Ella está como moviendo unos discursos muy adelantados para su época en términos feministas,
pero al mismo tiempo conservando las formas de una manera que la protegían a ella dentro de la industria y ante el ojo público, justamente para poder tener estos momentos de transgresiones que avanzaron en el discurso público en diferentes momentos. Eh, la manera en la que lo decimos con Daniela en el capítulo, que todavía me encanta, es que Gloria Valencia de Castaño saltó a la cuerda entre la tradición y la transgresión. Y si no se acuerdan de ella, porque yo creo que seguramente Mabel tiene un público muy joven que, no, que no recuerda a Gloria Valencia Castaño. Ella es conocida como la primera dama de la televisión en Colombia, sí, la palabra dama ahí, porque apareció en programas como Natural y etcétera durante los primeros años de la televisión en Colombia. Pero justamente lo que vemos con Daniela Monay, que nos atrajo en ese capítulo, es que antes de ese trabajo que ella hace en la televisión, ella ya tenía una carrera muy consolidada en radio, en la HJCK, donde tiene programas como, por ejemplo, se me van los títulos en este momento, pero como Conversaciones con Mujeres, en las que ella hace entrevistas y en estas entrevistas pone en el centro el trabajo muchas veces muy interesante que las mujeres están haciendo y al mismo tiempo pues tiene su actitud de que solo son mujeres tomando té, nada digamos muy transgresor como para pasar ahí por debajo de cuerda. Y está metiendo el tema político en el sentido de que es el movimiento del sufragismo el que está digamos tratando de abrirse espacios en las revistas femeninas en las que se discute, que hay revistas femeninas de este tipo en Medellín, en Bogotá, y ella, ustedes lo cuentan poquito a poco, así como estamos haciendo nosotras, va metiendo la pullita política de qué lugar deberían tener las mujeres, que no solamente es el lugar en el hogar, sino que deberían ser educadas, que podrían tener una participación política, y de esa manera sutil va introduciendo unas ideas en el público en general, en las mujeres en general, ¿no? Inquietudes que van a ser decisivas en la historia de Colombia. Entonces, te has ido fijando en personajes supremamente potentes, ¿no? Y ver también, si lo miramos desde lo interseccional, cómo son mujeres de distintos estamentos. No sé si quieres de pronto comparar Gloria Valencia de Castaño con Lupe Vélez y Dolores del Río, y luego vamos al tema del doctorado que está haciendo María Paula en Pittsburgh, que son mujeres completamente distintas. Sí, pues yo creo que quisiera arrancar por la idea de que este libro se llama Estrategias de película, y yo creo que esa cosita de las estrategias de las mujeres es lo que une las diferentes investigaciones que yo he hecho, como cómo se mueven ellas en el mundo, que muchas veces es un mundo difícil de navegar para las mujeres. Entonces ya decíamos que Gloria Valencia Castaño tiene estos momentos de sutileza que son al mismo tiempo muy poderosos. Dolores del Río y Lupe Vélez, ellas cada una es un personaje distinto. Entonces como que parte de la narrativa que se creó Hollywood sobre ellas es que ellas dos eran como el agua y el aceite, archienemigas mortales, y había digamos una narrativa muy clasista y muy racista al respecto. Entonces yo arranco el libro con una epígrafe en la que menciono que se creía que era su sangre del sur la que las hacía, digamos, entrar en conflicto la una con la otra, pero al mismo tiempo también hay muchas historias de cómo Dolores del Río era esta mujer de la altísima sociedad, en eso se podría parecer a Gloria Valencia de Castaño, una mujer que venía de una familia rica, ella había aprendido ballet y francés desde niña, etc. Y digamos que se le da esa posición a ella en Hollywood, como de es una dama que viene desde México, y mientras tanto Dolores del Río es una persona que tenía muchísimo menos interés por acomodarse a las expectativas de género. Lupe Vélez le gusta hacer el tonto, le gusta saltar, le gusta moverse, le gusta como tener un performance, digamos que era mucho más disruptor de ese contexto de Hollywood, que se esperaba que las actrices tuvieran una cajita como de muestra, que fueran perfectas pues de esa manera. Entonces Lupe Vélez tiene toda esta otra personalidad que se explica entonces, digamos, también en términos de clase, como, pues es que ella no viene de la alta sociedad mexicana, sino que ella viene de este otro contexto. Y en ese sentido se las pone a ellas como si fueran dos cosas muy distintas. Y parte de lo que yo digo en el libro es que en realidad sus trayectorias fueron muy similares, porque ellas, aunque vinieran de esos contextos diferentes como mujeres latinoamericanas, eran leídas en Hollywood de una manera similar. Entonces ellas tiene una carrera paralela que es mucho más parecida de lo que uno podría esperar con este discurso de que eran tan diferentes,
Y de hecho yo creo que en la carátula misma se puede ver cómo inclusive Lupe, físicamente se parecen. Lupe debe ser esta, ¿no? Sí, ella es Lupe Vélez y Dolores del Río. La que está más ajustada a los cánones femeninos es ella. Sí, y femeninos y de clase, como la idea de la mujer bien portada. Si quieres leamos el epígrafe que lo tenía aquí seleccionado. Ay, buenísimo. Como para que nos sitúe un poco. ¿Quieres que lo lea yo o quieres sí, leerlo no, tú? léelo, que nos sirve después para un clip para las redes. Una chica de sociedad y una bailarina de cabaret. Ambas dejaron Ciudad de México para ir a Hollywood en busca de fama y fortuna. Ambas mexicanas era apenas natural que sus caminos se cruzaran, y era también natural que, cuando se cruzaran, siendo como es la sangre del sur, hubiera una colisión. Así, Dolores del Río y Lupe Vélez se convirtieron en dos de las rivales más acérrimas de Hollywood. Okay. Sintetiza muy bien esa cita, como esta idea de ellas como si estuvieran de frente, cuando justamente lo que yo estudio es esta idea del paralelo entre sus vidas. Es posible que para, de cierta forma, vender la polémica sucediera lo que aún hoy sucede, y es que en las industrias culturales contraponen a una mujer a otra, tal vez como para, pues sí, como para generar opinión pública, pero también para vender esa idea de que las mujeres difícilmente pueden trabajar en el mismo espacio. Sí, yo creo que Hollywood estaba vendiendo la idea de que solo había espacio para una de ellas dos. Entonces que ellas tenían que competir por ese único espacio que existía para una de ellas dos en Hollywood. Y en la práctica lo que vemos que pasó es que cuando las condiciones técnicas, políticas, sociales lo permitían, y esos son los detalles que yo exploro en el libro, ellas dos ambas tuvieron carreras exitosas en Hollywood simultáneamente. Y que luego en momentos en los que las circunstancias cambiaron y los roles a los que ellas tuvieron acceso se fueron restringiendo, pues esas restricciones fueron complicadas para ambas. Y a mí lo que me encanta es que como ellas eran de personalidades tan distintas y tenían también como habilidades distintas, diría yo, las estrategias con las que ellas se enfrentan ese momento de restricción son muy diferentes. Entonces Dolores del Río, que tenía todas estas conexiones en México, que podía, digamos, como retornar a ese otro hogar y tener un poder en términos culturales, tener contactos, por llamar personas, etc. Ella decide devolverse a México y es un factor muy clave en lo que pasa en ese momento en la industria fílmica mexicana, que es la época de oro del cine mexicano. Entonces hay un montón de debates historiográficos sobre si esta gran época del oro del cine mexicano le debemos dar el crédito a Hollywood, le debemos dar el crédito a los estadounidenses que estaban financiando las producciones, o le debemos dar el crédito al gobierno mexicano que pensó en eso como algo central para el proyecto nacional. Y lo que yo digo es que la gente que estaba labrando el cine en ese momento era la gente que estaba haciendo el trabajo, entre esos actrices como Dolores del Río, que coordinó proyectos, puso en contacto a diferentes directores, armó un equipo de producción para películas que luego fueron éxitos gigantescos. Digamos que ella brilla haciendo eso. Y por el otro lado, vemos a Lupe Vélez con otras habilidades distintas y un acceso a recursos diferentes, que Lupe Vélez empieza a brillar en las comedias de clase B, que son estas comedias baratas, en las que ella es este personaje como de una mexicana exagerada que se casa con una persona en los Estados Unidos. Esta se llama Mexican Spitfire y es una serie de muchas películas en las que se repite un poco la historia. Pero es que Lupe Vélez era una excelente actriz, era una excelente comediante. Entonces ella logra usar su cuerpo, usar su voz de maneras muy ingeniosas. O sea, yo creo que es mi parte favorita del libro. Para abrirse ese espacio y poder seguir trabajando en Hollywood aún en unas condiciones adversas en las que hacer cualquier otro personaje que no fuera la latina exótica extravagante pues estaba muy complejo. Situemos un poco históricamente este tema, ¿no? Tú acabas de decir la época de oro del cine mexicano, pero esa época del cine mexicano dialoga con un contexto internacional y con una serie de temas que estaban sucediendo en América Latina y en el mundo. Tratemos de situarlas y de situarlas también con otras mujeres. No sé si haya otras mujeres famosas mexicanas que tengan una contemporaneidad
con estas mujeres. Entonces, contemos un poquito de eso, que es la época de oro del cine mexicano y qué pasaba en esa época también a nivel político, social. Claro, me encanta la pregunta sobre la historia, como cuál es el contexto grande de lo que estaba pasando aquí. Y pues yo arranco en 1921, es donde empieza el libro, que es un momento en el que es la época de oro, pero del cine siliente en los Estados Unidos. Entonces, cine mudo. El cine mudo. Entonces, en estas películas de cine mudo de los años 20 en los Estados Unidos, digamos que se requería un trabajo actoral muy específico, que es la capacidad de hacer caras, de que con la mirada comunicas un montón de cosas, etc. Y ellas dos fueron muy buenas en ese cine, y como ese cine no tenía sonido, pues no importaba que ellas tuvieran acento en inglés. Y entonces ellas participaron en ese cine haciendo una cantidad de personajes variadísimos, y hacen de europeas, de canadienses, de personas del sudeste asiático, de latinoamericanas, etc. Porque digamos que su fenotipo les permitía que si no estaba la voz, había unas variaciones muy grandes en el tipo de personajes que ellas podían hacer. Sí, no se ven tan latinas, ¿no? Depende de lo que uno entienda por los diferentes espacios, pero yo creo que digamos que había una permisividad en el cine para que ellas pudieran hacer muchos personajes. Eso sí, nunca hacen de lo que yo en el libro llamo el centro de la blancura, que es como la mujer anglo-estadounidense, etc. Eso es como el único personaje del que ellas se ven distanciadas ahí. Y entonces, esta es toda la época de los años 20, y luego como el siguiente gran momento que es importante tener en cuenta es la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces, está ahí del 39 al 45, en Estados Unidos existe el miedo de que la avanzada nazi continúe su expansión, y este es un miedo que es legítimo en ese momento, no se sabía qué iba a pasar con la Segunda Guerra Mundial. Continúa su expansión hacia América Latina, y desde allí manden un ataque más fuerte a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos dice, no nos podemos permitir esto, necesitamos ser un hemisferio unido, como todas las Américas, necesitamos estar juntos contra la amenaza del nazismo. Y en esa lógica ellos dicen, vamos a hacernos amigos de América Latina. Y es lo que se conoce como la política del buen vecino. Que bueno, venía de unos años antes, pero se fortalece durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esta política del buen vecino dicen como no, pues ya no podemos tener todas estas representaciones terribles de mexicanos en el cine, necesitamos empezar a mostrarlos en el cine como más aliados, tanto para que ellos nos compren las películas en esta época en la que el mercado europeo está cerrado, como para generar estos vínculos políticos y sociales como de aliados. Y entonces en ese contexto es que hay, digamos, muchas películas, hablábamos antes de Carmen Miranda, por ejemplo, que son como otras mujeres de la época que sobresalen durante este periodo. Pero es un contexto igual difícil porque se vuelve súper tropicalizante. Es como si los Estados Unidos hubieran reemplazado el arquetipo del bandido mexicano que es malo y está lleno de grasa, con este arquetipo de la mujer latinoamericana que baila y canta hermoso y nadie sabe por qué, pues porque la única explicación posible es que es latinoamericana, ¿no? El folclore, ¿no? Sí, como la idea de lo tropical. Y yo, digamos, ahí estudio ese periodo, pero inclusive los Estados Unidos mismos reconocen que el trabajo que están haciendo representando a América Latina no está tan bueno y que necesitan entonces también explorar otras posibilidades. Y una posibilidad clave en ese momento es inyectar dinero a la industria fílmica mexicana para que los mexicanos hagan películas que promuevan el panamericanismo. Entonces, por ejemplo, esta es la época de la guerra, y en la época de la guerra pues conseguir la cinta para filmar películas era difícil, y los estadounidenses le mandan equipos, le mandan cinta, le mandan demás, como todo lo necesario para la industria, para que la industria fílmica mexicana pueda prosperar durante estos años. Y la industria fílmica mexicana toma eso y hace unas bellezas divinas, o sea, como esta es la época de María Candelaria, que es una película visualmente preciosa. María Félix también tiene unas películas muy bonitas en esta época. Si no han visto cine mexicano de los años 40, es que es precioso, como recomendación aquí. Que aprovechen a verlo. Conectemos un poco esto que nos estás contando con el libro, entonces te lo entrego para que se lo muestres a nuestros espectadores,
cuéntanos los capítulos, muéstranos también la estética. Es una edición bellamente cuidada. Muchas felicitaciones a Ginette, la editora del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Es muy fina en todas sus publicaciones. Entonces, aprovecha y cuéntanos cuántos capítulos tiene, qué tipo de fuentes utilizaste, el tema de las imágenes, porque estamos hablando de una estrategia de película, cómo fue y nada, la materialidad del libro, María Paula. Sí, creo que arranquemos por el tema de las imágenes, que me parece muy bonito. Como tú dices, la edición es preciosa y una de las cosas que contiene es que hay muchas imágenes en el libro, entre ellas imágenes como esta, que son imágenes que vienen de un archivo privado del cineasta Roberto Fiesco, que él muy generosamente me permitió utilizar algunas imágenes. También hay otras imágenes que vienen de la prensa estadounidense o de los archivos de diferentes estudios de Hollywood. Entonces, digamos, como en términos de las imágenes, es un libro súper rico y que muestra, digamos, a estas actrices en diferentes facetas, ¿no? También me gusta mucho como poder verlas. Estás Lupe pretendiendo ser la mujer de clase alta, no sé qué, y teniendo toda la actitud de, pues me la creo toda, ¿no? Entonces, digamos, como tenemos estas varias imágenes de ellas en diferentes contextos y este es la verdad que fue un trabajo grande porque si alguna vez han participado en lo que tiene que ver con producción de libros, saben que conseguir derechos de autor de imágenes es todo un proceso. Entonces, digamos que estoy muy contenta de que ese proceso haya llegado a un término tan bonito con un libro que contiene estas imágenes, que contiene imágenes que no están accesibles al público en ningún otro contexto porque están en archivos privados. Que contiene también imágenes que provienen, digamos, de archivos que pueden ser de acceso público, como es la Biblioteca de Nueva York, pero que pues son difíciles, ¿no? Hay que ir, hay que sacarlos de las cajas, están hechos pedacitos porque son periódicos de los 40, nada de esto está digitalizado, entonces digamos que sí hay un acceso a unas imágenes que no está en otra parte y que yo realmente creo que es una de las cosas valiosas del libro. Y eso está muy conectado con la pregunta que me hacía Mabel sobre cuáles son las fuentes, ¿no? Es un libro de 3 capítulos. Cada capítulo, digamos que está muy centrado en un tipo de análisis diferente y en un tipo de fuentes diferentes. Entonces, solo como por contarles mi capítulo favorito, voy a hablar de ese. En el segundo capítulo hablo sobre las estrategias de Lupe Vélez en estas comedias de clase B, para meter mensajes que iban en contra de estas ideas racistas y sexistas que estaban tan presentes en Hollywood del momento y que la afectaban a ella de manera personal, de una manera en la que no se dieran tanta cuenta. Entonces ella a veces tiene como unos chispazos en español que son ahí súper interesantes y que yo explico en el libro. Y yo, para poder llegar a esa conclusión de qué hace Lupe Vélez y qué es Lupe Vélez, la actriz, cuáles son las estrategias de ella, separándola pues del personaje que ella está interpretando en estas películas, hago simultáneamente análisis fílmico de esas películas. Entonces compré todos los DVDs, me las vi 200 veces, las que no están accesibles en DVD fui a la librería del Congreso en Washington y vi algunas, como los físicos que no están en DVD ni VH ni nada, sino que son así con las cintas, divino, como hice análisis fílmico de estas películas y las contrapuse con fuentes escritas. Y esas fuentes escritas son, por ejemplo, fuentes del Archivo Nacional de los Estados Unidos, en los que veo cuáles eran las intenciones, entonces sé cómo qué está pensando cada quien, cuál es la intención con las películas en términos políticos, cómo están alineadas con la política de la buena vecindad. Y además tuve la grandísima suerte que en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, tienen el archivo de RKO en el que están los guiones, diferentes versiones de los guiones de las películas y las cartas que se enviaban en términos de, podríamos decirle eso censura, pero digamos como comentarios y sugerencias sobre qué cosas incluir y qué no en las películas en este contexto, digamos, político complejo. Y esto venía de lugares de censura que eran dentro del estudio de Hollywood y otros que eran del gobierno. Entonces yo tengo estos guiones, tengo estas cartas y puedo entonces tener el seguimiento de qué está en el guión final, qué se cortó antes y comparar eso con cuál es el resultado final en las películas.
Y digamos que es una forma de, con la ausencia de fuentes, porque digamos algo que se ha hablado muchas veces, que hacer historia de las mujeres es difícil porque las fuentes es difícil tener acceso a eso. Digamos, con esa falta de fuentes, digamos, tener todo este material y ponerlo junto, permite de maneras creativas ir explorando cuáles eran esos lugares en los que las actrices podían manejar lo que pasaba al final en pantalla. Cuáles eran las cosas que venían de ellas, que eso no estaba en el guión, que eso no estaba en la censura, etcétera, sino como que ellas estaban haciendo cosas. Y pues ahí es que me doy cuenta, por ejemplo, del bellísimo uso que hace Lupe Vélez en el español, en las películas que están en inglés, para meter sus comentarios ahí muy puntuales, pero muy importantes. Eso también conecta con lo que ya habías trabajado con Gloria Valencia Castaño, ¿no? Sí, yo decía que lo que a mí me interesa son las estrategias de las mujeres. Creo que algo que me fascina son las estrategias sutiles de las mujeres, que es como decir, miren, ustedes están aquí tomándome no muy en serio y yo pues me aprovecho de eso para poder pues comentar las cosas que quiero comentar y que son importantes, que fueron importantes en la radio colombiana de los 60, que fueron importantes en el cine de los 40, ¿sí? Esta es la primera copia que yo tengo en las manos. Normalmente, ahorita como estoy haciendo el doctorado en Estados Unidos, vine para la Feria del Libro, para el lanzamiento del libro. Entonces, esta es la primera copia que tengo en las manos. Yo también lo estoy explorando al mismo tiempo que hacemos esto. Entonces, estoy muy contenta. Como decía Mabel, la carátula es preciosa con su brillante en estrategias de película, una decisión editorial de Ginette muy acertada. Tenemos los 3 capítulos de ellas, entonces tengo un primer capítulo en el que hablo sobre ambas al mismo tiempo y cómo fue esta época de ellas en los años 20, en Hollywood, digamos que estuvieron juntas en el mismo espacio. Luego en el capítulo 2 me concentro en Lupe Vélez y cómo fue la experiencia de ella de quedarse en Hollywood durante estos años, de los finales de los 30, la primera mitad de los 40. Y luego en el capítulo número 3 me concentro en Dolores del Río y pues el trabajo que hizo ella en la industria fílmica mexicana, cómo fue su participación en producciones que se reconocen aún hoy en día como muy importantes. Y en ese capítulo, ya que estábamos hablando del tema de las fuentes, de cuál es el tipo de análisis, etc., ese capítulo también es distinto en términos de cómo está escrito, porque me interesó mucho el contenido de las películas mismas. ¿Qué nos dice ese contenido sobre el contexto de la época en términos históricos? Pero también como yo estaba haciendo la maestría en estudios de género y tenía otros intereses, ese también es, digamos, como yo hago lecturas alternas de otras interpretaciones que podrían tener las películas, que probablemente yo reconozco que no eran la intención original de la película, pero que viéndolas de los lentes de los estudios de género, abren también muchos espacios para pensar conceptos teóricos complejos muy aterrizados a la narrativa de las películas, como para que sean comprensibles para todas las personas. Bueno, vamos a mostrarles un poco la materialidad del texto. Como les decía María Paula, es un texto que tiene una reserva de brillo, creo que se llama así, para mostrar, emular un poco el tema de la película. Están ellas aquí dispuestas, no sé si esa fotografía es así o es un montaje, están dispuestas más en diálogo, más mostrándolas, no como la competencia que quería hacer ver los medios de comunicación en esa época, sino más como dos mujeres que quizás se complementan, dialogan, son como cómplices. Sí, quisiera intervenir un segundito. Esa fotografía, yo estaba muy interesada en que fuera la carátula, justamente porque condensa el argumento del libro de esa manera, las muestra ellas juntas, y es una fotografía esa es la fotografía original, y al menos la manera en la que está registrada en bases de datos es como el primer encuentro entre Dolores del Río y Lupe Vélez a inicios de los 20, cuando ya se conocen en Los Ángeles. O sea, ahí todavía no se había generado esa polémica o como esa supuesta competencia. Ahí estaba empezando esa narrativa porque recién ellas comenzaban sus carreras ambas en Hollywood. Ok, me corro aquí un poquito. Entonces, bueno, tenemos esta bella portada. Atrás se ve como un poco como las luces del cine. Acá hay como un edificio. Bueno,
Es una edición muy, muy cuidada. Hay algo muy lindo que tiene este libro y es que miren cómo lo puedo coger. Es un formato de bolsilibro que ya casi no se hacen los libros así, ¿no? Y es muy portable pensando sobre todo en el público eso, norteamericano, europeo, que son los que leen en los trenes. Entonces está muy bien para poderlo llevar, no pesa prácticamente nada. Y tiene un montón de detalles lindos. La maqueta de este libro tiene un montón de detalles curiosos, de ornamentación. Las portadillas, que creo yo que es un sello característico de los libros que hace Ginette en el fondo, en el centro editorial. Tiene varias portadillas y bueno, los recursos de imágenes que ya nos había contado María Paula, que fue tan difícil conseguir, y está impreso en un papel muy bello que los ponen en como los hace lucirse estos materiales gráficos. Aquí las vemos a ellas. Y nada, pues está lleno de detallitos, las guardas. Sí, con lo que decías tú, que llamaste la atención sobre el edificio y los brillos de la portada, también sobre como la ornamentación de las diferentes páginas. Eso se lo tengo que agradecer también a Alejandra del Centro Editorial de Ciencias Humanas, que hizo un trabajo bellísimo como diseñadora. Ella, creo que algo que me gustó mucho de cómo hizo ella su trabajo es que estuvo muy interesada en conectar la estética del libro, las portadillas, etcétera, con el contenido del libro. Entonces, estamos hablando de lo mucho que brillaron ellas y tenemos como imágenes que corresponden a esa época, toda la estética de los años 20. Este es un teatro, que es una ilustración hecha por Alejandra, las luces así de Hollywood en el cine detrás. Entonces, digamos, como una conexión muy fuerte en que no solo está estéticamente bonito, sino que realmente eso refleja también parte del contenido que tiene. Que comunique, ¿no? Lo gráfico comunique el concepto central. Bueno, María Paula, felicitarte por este precioso libro. No sé si podemos decir que es la ópera prima, realmente. Yo siento que es mi primer libro, sí. Sí, que es la ópera prima. Ahora quiero que nos cuentes qué viene. Eres beneficiaria de una beca que es supremamente exclusiva, que es dificilísima de ganar, que es la beca Fulbright. Cuéntanos a dónde te llevó esa beca, qué estás haciendo y qué viene, digamos, el siguiente libro sobre qué va a tratar. Claro. Pues este libro del que estamos hablando hoy nació como la tesis de maestría en la Escuela de Estudios de Género en Bogotá y pues luego tuvo un proceso de transformación en libro. Y durante ese proceso de transformación, otra cosa que estaba pasando en mi vida es que yo comencé el doctorado en historia en la Universidad de Pittsburgh. Como Mabel decía, comencé con la financiación de una beca Fulbright y ahorita voy a terminar con la financiación de una beca Newcomb, que es otra beca nacional en los Estados Unidos. Y en mi doctorado estoy trabajando sobre otras estrategias que otras mujeres implementaron en otro momento. Entonces, mi investigación actual es sobre la historia de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Específicamente, yo miro la transición entre las ideas de planificación familiar, que estuvieron muy presentes en el país en los 60s y 70s, con el comienzo de Profamilia, con las campañas de anticonceptivos del Ministerio de Salud, etcétera. Y miro cómo esas cosas fueron cambiando y dónde está el germen de las ideas de los derechos de las mujeres, que se consolidan mucho más fuertes en los 80s y 90s en torno a ya no pensar la planificación de la familia, sino los derechos individuales de cada persona en términos de su salud sexual y reproductiva. Habíamos dicho un poco a la luz de la interseccionalidad que te habías fijado en mujeres de élite o tal vez de clase media con una aspiración de convertirse en la gran actriz. Primero pues Gloria Valencia de Castaño con Daniela Mona y ahora Lupe Vélez y Dolores del Río. Pero en la tesis del doctorado las mujeres son completamente distintas. En clase tú, que María Paula nos acompañó una vez a clase en la Nacional, en clase tú nos habías hablado de las parteras y también como que el propósito de esta investigación doctoral es mostrar que detrás de la historia de la anticoncepción no solo están los médicos que son los que tradicionalmente emergen como en las fuentes oficiales, sino que las mujeres parteras, las mujeres lideresas de las zonas rurales
jugaron un papel muy importante, muchas de las cuales todavía están vivas y tú pudiste entrevistar. Entonces cuéntanos un poco de esas otras mujeres que emergen en esta investigación doctoral. Claro, como tú estabas diciendo, digamos que la historia de lo que se llama el cambio demográfico en Colombia, que es esto que pasó que en un periodo de 20 años, entre los 60 y los 80, las mujeres pasaron de tener en promedio casi 8 hijos a tener un poquito más de 2. Es un salto grandísimo, muy rápido. Digamos que la gente que ha estudiado esta historia, está por ejemplo también la historia institucional de organizaciones que trabajaron muy fuertemente por este cambio, le ha dado una centralidad muy grande al rol de los médicos que tú mencionabas. Entonces se habla de unos pocos médicos en Colombia, de élite, que se veía como unos visionarios, quienes trabajaron en diálogo con los Estados Unidos para traer programas, traer métodos anticonceptivos, y digamos que como que el crédito de eso ha sido muy fuertemente asignado a ese grupo. Y lo que yo estudio en mi tesis del doctorado es qué pasó en la práctica, qué pasó en el día a día, cómo es que esos programas que estaban siendo imaginados de pronto desde Washington en diálogo con las élites bogotanas, etcétera, cómo es que se llevaron a cabo en el campo colombiano. Y la respuesta que yo encuentro a esto es que el rol de las mujeres locales fue supremamente importante para el diseño y implementación de las políticas que tuvieron un significado tan grande a nivel nacional. Y como tú dices, digamos, estoy viendo mujeres muy diferentes ahora en mi tesis del doctorado. Eh, Hablo sobre las promotoras rurales de salud, que son las mujeres que trabajaban entre comillas, porque por buena época fueron voluntarias y luego les pagaban muy, muy, muy poquito. Trabajaban para el Ministerio de Salud haciendo atención primaria a las poblaciones a las que ellas mismas pertenecían, luego de tener unas formaciones cortitas de 8 semanas sobre primeros auxilios y otras cosas, incluida planificación familiar. La sensibilización sobre el uso de la píldora, ¿no? Exacto. Y es el trabajo real, como de ir puerta a puerta, de hablar con las personas en las comunidades, etc. Hablo también sobre otras mujeres que trabajaron en instituciones prestadoras de salud en Colombia. Está, por ejemplo, la figura de orientadoras, que eran mujeres que acompañaban procesos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Hablo de las trabajadoras de Profamilia, no ya de los grandes líderes, sino de las promotoras de Profamilia que se caminaban las montañas colombianas y recorrían grandes distancias haciendo capacitaciones, llevando anticonceptivos, construyendo las redes locales con las otras mujeres de las comunidades que iban también a ofrecer servicios a sus vecinos, a sus amigos, etc. Y hablo también de las mujeres feministas que participaron, por ejemplo, en la Constitución de 1991, con las cosas que se ganaron en esa Constitución y cómo eso también está un poco en diálogo con estos otros procesos que estaban pasando a nivel local en el campo colombiano. Yo me concentro principalmente en la zona cafetera y también en Cundinamarca. Entonces, digamos, mira esas conexiones, como estas grandísima diversidad de mujeres que tú dices, ahora estoy viendo otros públicos, establecieron redes entre ellas, lograron aliarse en puntos claves para lograr grandes avances para beneficiar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres colombianas, y pues concentrarme en eso, en darle crédito al grandísimo impacto que tuvo su trabajo. Es un trabajo precioso, supremamente ambicioso y valioso. ¿Cómo ha sido ir a territorios a hablar con estas mujeres que ya deben ser unas abuelitas maravillosas, súper cariñosas, pero pues con toda esa historia allí que vale la pena recuperar? Sí, claro, pues yo trabajo, muchísimo trabajo de archivo en archivos en Colombia, en los Estados Unidos, archivo también en lugares que realmente no son archivos, sino que son instituciones que tienen algunas cajas guardadas, por ejemplo en hospitales rurales colombianos, y la parte más bella a la que tú estás haciendo referencia, colectar historias orales con mujeres que participaron de estos procesos. Y en particular, muchas de las, como la mayoría de las historias orales que tengo, las recogí con mujeres en Tocaima y las diferentes veredas de Tocaima, en las que estas mujeres me hablaban de cómo había sido el proceso de ellas de trabajar como promotoras rurales de salud.
algunas empezaron a trabajar tan jóvenes que no son tan mayores. Y otras sí son señoras muy, muy mayores que me ofrecen tinto, me ofrecen mantecada, que es lo típico de la zona, y que podemos conversar muy tranquilamente sobre estos procesos. A mí me encanta acomodarme también a cómo me perciban, entonces a veces me dicen como es que le estoy ayudando a la niña con la tarea y yo pues feliz de que me ayuden con la tarea porque para mí es una tarea muy importante de la que le tengo mucho cariño de hacer. También hay otras que no estamos tan lejos en edad y nos hemos podido hacer más colegas y mantenemos un contacto de hablar. Y a mí me parece bellísimo escuchar por un lado las motivaciones de ellas, como lo convencidas que estaban de la importancia de su trabajo, todo el amor, esfuerzo, dedicación que pusieron a aportar a la salud en un sentido muy amplio de sus comunidades. Ellas hablan como esta sensación de llamado, del querer hacerlo mucho. Y personalmente mi parte favorita, también ver cómo ellas generaban redes entre ellas de ayuda las unas a las otras. Por ejemplo, en Tocaima hay un caso muy bello de dos que se hicieron súper amigas, una bastante más mayor que la otra, y la mujer que era mayor, ella no tenía tantas capacidades de escritura, entonces llenar los formularios y las hojas clínicas, etcétera, le costaba mucho trabajo. La otra era una mujer joven que tenía hijos chiquitos, entonces ellas se cambiaban trabajo y como mientras una ayudaba a la otra a cocinar y a cuidar a los niños y estar pendiente, no sé qué, la otra le ayudaba a llenar los formularios y digamos de esta manera generaban un equipo en las que ambas podían hacer muy bien su trabajo gracias al soporte que tuvieron la una con la otra. Entonces, la sororidad, ¿no? Sí, que son estrategias muy pragmáticas de la vida cotidiana, de cómo se establecen los lazos. Bueno, María Paula, cuando uno hace historia de las olas del feminismo, generalmente se hace muy desde el análisis teórico o desde la distancia que da la historiografía. Pero aquí has tenido la oportunidad de estar de frente con estas actoras tomando tintico, comiendo mantecada. Ellas son conscientes de esa transformación y de cómo de cierta forma conectan con esa ola del feminismo que busca reivindicar los derechos sexuales y reproductivos. Sí, pues esa es una pregunta muy amplia porque depende también, digamos, de las mujeres en concreto de las que estemos hablando. Entonces, a mí algo que me encanta hablando con las promotoras rurales de salud es que ellas tienen muy claro el impacto que tuvieron en sus comunidades. Entonces, me dicen cosas así como, cuando yo empecé a trabajar, estas eran las condiciones de la comunidad, con falta de sanidad, con mínimo acceso a la salud, la cantidad de hijos que las personas tenían y luego de este trabajo que yo estuve haciendo, las condiciones a nivel pragmático cambiaron de estas maneras. Entonces ellas como ese impacto de su trabajo lo ven muy claramente. Y ellas también, muchas promotoras, no solamente las del Ministerio de Salud de Tocaima que estoy hablando, sino también las promotoras asociadas a Profamilia, ellas hablan en parte de su vocación la idea de aportar a lo que algunas se refieren como la situación de la mujer, las condiciones de la mujer, etcétera, que es esta idea que ellas saben que lo que están haciendo tiene un impacto y no sé, ellas no se nombran en general como feministas, pero pues tienen un impacto para el beneficio de las mujeres. Y luego es que también he hecho historias orales con otras mujeres que son mujeres que han hecho parte explícitamente del movimiento feminista. Entonces está, por ejemplo, Cristina Villarreal, que es una mujer en este momento muy conocida porque estuvo a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con el proceso de despenalización del aborto. Ella es ampliamente reconocida por eso, que lo que se sabe un poco menos es que ella venía haciendo un trabajo desde los 80 de formación médica, de pensar el sistema, de qué es lo que se requiere para la atención de las mujeres, de centrar a las mujeres en sus propias decisiones de autonomía, de la salud sexual, cuál es el trato y el acompañamiento que esos procesos requieren. Entonces, hablar con ella también ha sido muy bello porque digamos como que ella ha recibido esta atención muy desde el presente, como de el gran cambio de la sentencia del 2022, con la despenalización del aborto hasta la semana 24, pero yo estoy viendo la conciencia que ella tiene de lo que implica en términos de largo aliento, un trabajo sumado de décadas y décadas y mucho trabajo colectivo. Entonces también ver a otras mujeres, Mariela Londoño, que trabajó en Cali con Sí Mujer, que también súper parada desde el feminismo. Y algo que ha sido muy bonito
es encontrarme también con cómo se ha preservado esta historia desde las mujeres. Entonces, parte del material que yo estoy utilizando son archivos privados de mujeres como Florence Thomas, que tiene en su casa un montón de materiales muy interesantes, pero pues que eso no ha llegado todavía a convertirse en un archivo público accesible. Hay otros que recién los acaban de coger diferentes archivos, etcétera. Entonces también es como, yo siento que ellas claro que reconocen su importancia, pero también estamos en un momento histórico en el que se está notando más los resultados de un trabajo de largo aliento y ahorita estamos pues aquí intentando armar esa historia con las fuentes que hay disponibles. María Paula, vuelvo y reitero, es un orgullo impresionante saber de tu último libro, saber que está haciendo María Paula una investigación que va a producir una obra editorial muy importante, fundacional muy seguramente en esta historia de los derechos sexuales y reproductivos vistos desde otro lugar y que va a poner muy en valor nuevamente a las mujeres. Así que felicitarte por este libro que se va a presentar en la Filbo, pero también por ese valioso trabajo y agradecerte por historizar un tema tan necesario. Te auguramos muchos éxitos en esa tarea. Mabel, te agradezco muchísimo el espacio, realmente me pone muy contenta estar aquí y hacer parte de este proyecto que tú tienes tan lindo de hacer visible el trabajo de tantos historiadores e historiadoras y pues de alguna manera también resaltar el valor de muchas de estas obras, que está muy rica en términos de historias de las mujeres esta feria del libro, Mabel muy cercana a muchos de sus proyectos, entonces qué lindo que estamos teniendo también los espacios de compartir entre nosotras sobre esto y pues nada, nos seguiremos viendo en otros lugares. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por ser un referente en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Te quieren mucho y te siguen mucho las estudiantes, sobre todo de la colectiva y las estudiantes que se están formando con esta perspectiva. Así que muchas gracias por tu contribución. A todas ustedes y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en una próxima edición. No se les olvide, Feria del Libro, 2 de mayo, ¿cierto? 2 de mayo, 5 p.m. Nos vemos en el stand UNAL. Eso, en el stand de la Universidad Nacional, que está precioso como de costumbre. Muchas gracias. Chao, chao.